Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Mary. Choque Morla. María. Pescuez y Crespa. Con ganas de bailar. Dijiste que no te divertía salir con tus amigas. Querías otro plan. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar Anoche? Pues se va al videoclip que grabamos en su día, ¿no? Es una canción que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, la letra describe pues el momento de dos amigas, ¿no? Que se reencuentran y que están aburridas, ¿no? De hacer lo que hacen siempre y deciden cambiar, ¿no? Entonces esta canción es una de las canciones del LP de Poliédrica de mí. Y la verdad es que le tengo mucho cariño. Es casi el principio de Nebulosa, ¿no? Sí, el principio. Sí, por el 2018. O sea, ni se os pasaba por la cabeza que un día iríais a Eurovisión. Nada. Ni se os pasaba por la cabeza. No. Yo soy muy aventurera, ¿no? Y me gustan los retos. Y la verdad es que cuando me presenté al Benidorm Fest, para nada pensaba que nos iban a coger. Bueno, primero voy a preguntar por qué Mary Bass, la mitad de Nebulosa, se ha puesto Mary de seudónimo. Pues a ver, en la época que yo vengo a vivir a Madrid, el hermano de mi padre vivía aquí y su pareja era un pintor valenciano llamado Amadeo Roca. Bueno, concretamente era de Manises y vivía estaba afincado aquí en Madrid. Sí. Y tenía mucha relación con él y él siempre me decía, es que me encanta Mary, me encanta ese nombre. Y claro, yo le tenía mucho cariño y desde entonces pues eso, me llaman Mary. Ay, qué bonito. ¿Y este pintor sigue vivo? No. O sea, no vio. Luego no vio a su Mary nunca, pero me tenía mucha pasión. Ah. De verdad. Además era un señor que me encantaba hablar con él, porque a mí me gusta mucho estar con la gente mayor porque siempre aprendes mucho de ellos. Y él tenía mucha historia que contar porque su trayectoria de Valencia, si no recuerdo mal, había pasado a París. Y de hecho allí le habían otorgado varios premios, o sea, era una maravilla de señor. Yo esta entrevista podía haberla solicitado hace un año, justo con toda la vorágine de Eurovisión, pero prefería que vinieras ahora, que dejáramos pasar el tiempo y que con perspectiva lo viéramos todo, ¿no? Porque me interesa esa reflexión después del paso del tiempo. Pero hay algunas cosas que yo, sin haber sido muy seguidora ni de la final ni de Eurovisión, he leído y me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, ¿es verdad que tú te presentas a las pruebas de Eurovisión o presentas la canción sin decírselo a Marc, sin decírselo a tu pareja, a tu marido, ¿no? Pues, pero no por nada, sino porque yo era la que me dedicaba a hacer las inscripciones para concursos, pues por ejemplo ganamos el concurso de Indie Cool, ¿sí? por votación del jurado y fue también porque yo hice la inscripción, o sea que muy bien, porque por una parte muy bien porque él se dedica a lo mejor a otras cosas, no a terminar las canciones o a producirlas. Exacto. Sí. Normalmente estamos los dos, pero él el que lleva el peso más grande. Y bueno, pues eso, yo me presenté ahí toda aventurera, como no había tenido bastante con San Marino. ¿Y tus hijos también encantados con la canción, con Zorra? Sí. ¿La entendieron desde el principio? ¿Entendieron bien la letra? O sea, esto es importante. Nosotros somos de los que nos gusta comunicarnos con ellos en el sentido de nos importa mucho su opinión, ¿no? Era algo que tuvimos en cuenta porque no era una canción, de hecho, fíjate la polémica que tuvo, ¿no? La letra de la canción es una letra que pesa por lo que dice, pero realmente nosotros siempre ironizamos mucho con las letras de nuestras canciones. Y a ellos les pareció bien. Desde el principio. Totalmente. Vale, se montó una buenísima. Yo no sé de Eurovisión preguntaros qué es lo que más miedo os daba de ir a Eurovisión. A
A mí, yo soy una persona que la verdad miedo siempre tienes miedo y inseguridades, ¿no? Pero no me daba miedo. Me daba miedo, o sea, yo el hecho de estar lejos de mi familia o que me pueda cambiar la vida es algo que sí que he tenido que ir asimilando, ¿no? Porque no es lo mismo que tú te dediques a todo esto desde desde adolescente, exacto, o desde joven, a que de repente la vida a los 55 años te cambie totalmente. La verdad es que hemos tenido bastante los pies en el suelo. Y luego pues ha surgido todo tan natural que hemos ido capeando todo como ha venido, pero yo creo que lo hemos llevado bastante bien y miedo pues no hemos tenido. Y es que todo está pensado como un espectáculo total, ¿no? La luz, la situación de cada uno de los músicos, la imagen, todo lo que pasa en un escenario cuando estás tú está pensado como una casi función teatral, o sea, y entonces yo creo que también eso es algo que transmite Bowie, que transmite Tom Waits, o sea, que transmiten un montón de músicos que entiendo que son referencias para ti también, ¿no? Sí, y es una manera de entender el espectáculo que a mí es la que más me interesa desde hace ya un tiempo, ¿no? Los Rolling Stones son un espectáculo brutal, increíble, pero al final es una banda de blues y de rock tocando encima de un escenario, ¿no? Con unas luces y tal. El incorporar lo teatral, lo emocional, lo existencial, lo cinematográfico también, ¿no? Porque la gente dice, tus espectáculos tienen un punto teatral, pero tienen también un punto muy cinematográfico, o sea, cómo está contado el orden del concierto, los fundidos a negro que hay, y ahora ya con los visuales que llevamos, ¿no? Porque llevamos 2 o 3 giras llevando visuales que antes no llevábamos. También es un lenguaje muy cinematográfico y aprendido del cine. Muchas veces el paso entre una canción y otra en mis espectáculos podría ser un fundido a negro de una secuencia a otra, ¿no? Entonces, incorporar eso en un concierto de rock no es muy habitual y creo que le da una complejidad, una profundidad y una emoción y un punto como hipnótico, ¿no? Que no tiene un concierto de rock and roll sin más, ¿no? Que vamos, es válido y es acojonante también. Y es más, muchas veces es como, estoy harto ya, quiero volver a una banda de rock tocando. Pero, hostia, lo hace mucho más interesante, creo que para el público y para vivirlo y para diseñarlo, ¿no? O sea, diseñar un espectáculo que tiene tantas lecturas y tantas corrientes narrativas es apasionante, ¿no? Oye, quiero que hablemos de tu trayectoria como actor. Porque hay una peli que a una generación entera nos marcó muchísimo, que es Todo es mentira. Esa escena maravillosa en la que estás con Penélope Cruz con el dichoso zumo de naranja, que acaba en una bronca como esta, que para quienes no lo sepan, esta debió ser su segunda película. Había hecho Jamón Jamón en el 92, ¿estás del 94? No, hombre, no, pero poco después. ¿Fue después? Estás del 94, que es hace muchos años. Puede ser, ¿no? Que no, pero bueno, no, segunda sé, pero no. Bueno, igual, pero poco. Penélope ya era estrella, ¿eh? Ya estábamos todos como, por favor, que haga la película y tal. Sí, vale. Sí, y hubo entonces, mucho suspense. Y aquí te desatas también tú como actor, que también tienes una trayectoria considerable. Una cosa que te quede muy clara. Yo a mi familia la quiero aunque no sean marqueses, precisamente. Así que me daré tus comentarios siguientes por el culo. Todo, absolutamente todo lo que te digo te molesta. Todo. Ya está bien, Lucía, ya está bien. ¿Qué recuerdo tienes de Todo es mentira? Maravilloso por todas partes, vamos, el rodaje, trabajar con Penélope, con el resto de actores, Jordi Moyà, Gustavo Salmerón. Aparte Ray Loriga, Cristina Rosambige, Ariadna. Bueno, Ray hace un cameo, ¿no? Así, sí. Pero en realidad Jordi Moyà hacía de Ray Loriga. Y entonces en un momento, no sé si sabías eso, pero claro, Álvaro Fernández Armero, el director, autor del guión y director de la película,
hizo un retrato de la pandilla de amigos de ese momento, que éramos yo, Cristina, Ray, él mismo y nuestras parejas, ¿no? Ray y Cristina eran pareja. El personaje que hace Gustavo Salmerón soy yo, en realidad. Y el personaje que hacía Irene Bau era Coloma Fernández Armero, que era la hermana de Álvaro, que era mi pareja. O sea, que somos como ese grupo de amigos retratado bajo el ojo cabrón e irónico de Álvaro, ¿no? Por eso te digo que para mí el compromiso social, que algunos dicen, mira, esta roja, una triste, tal, yo, vamos, para mí lo mejor que me ha pasado. Y mira que me han expulsado del Partido Comunista, de Izquierda Unida, y tal. Me da igual si lo mejor que me ha pasado es estar allí. Aunque me han expulsado porque yo también he espabilado y entonces va buscando otras cosas. Pero para mí ha sido muy completa mi vida desde que empecé a descubrir todas esas cosas. A base de no entenderos porque no sabemos entenderos, algunos de nosotros nos podemos meter en el mayor de los pozos y está ocurriendo en estos momentos. Yo no creo, Eso que no no, es. Yo no creo. El mayor de los Carmen pozos Albor es el también. pozo del silencio. Claro. Hay montones por de eso yo hombres decía lo del que desencuentro, cada día Jesús. se callan Pero el más silencio, ¿sabes y por qué? están más silenciosos. Porque si no mienten. Hay que Así de hablar. claro. No, Ay, perdona. porque si no, no admitís algunas verdades, que es Bueno, distinto. las Porque hay decirlas. verdades que molestan. Nos están diciendo siempre la verdad. Sí. Pero siempre es su verdad, Tú no la me dices, nuestra. sí, tú me dices tu verdad, pero yo no te puedo decir la mía. Dice, tienes razón, querida mía. Este debate, que era un debate que se hacía en la tele, Antena 3, se tocaban un montón de temas, un día estaba Chanoy, otra Mercedes Milá también, había un montón de gente, se debatían cosas que estaban en la calle. ¿Qué te hace pensar esto? Esto es el año 98. Pues lo que pensaba, quiero decirte, siempre he dicho lo que pensaba. Y por lo que me preguntaban, lo contaba. Y lo contaba como yo lo entendía y como yo lo quería explicar, porque me parecía que era una forma de comunicarme con la gente. La televisión lo único que hace es ponerte cara, pero ya está en la radio y tal, y es todo lo que quiera ver la gente o oír, es muy bueno. Por eso la radio y la SER, que todo el mundo tiene una radio pequeñita siempre. Yo la verdad que no, pero a la gente le gusta oír la radio, por lo tanto la radio me parecía una forma de comunicación. La televisión encima te da otra oportunidad, pues por la televisión. Y como me llamaban, yo no he pedido nunca ir a ningún sitio. Siempre me han llamado para ir a los sitios. ¿Nunca te han puesto veto? ¿Nunca te han dicho tienes que decir esto? Nada. Nunca. Eso, nunca. bueno, es que si no, no hubiera estado. Es que no era un problema. Cristina, cuando dices me han echado a todas partes, ¿verdad? Del Partido Comunista, te echó Carrillo, que creo que luego se disculpó. Sí, Que bueno, luego te Carrillo dijo, no dice- tendría que haberte echado. No, Carrillo dijo, es que contigo me equivoqué. Digo, no, Santiago, te equivocaste con todo. Te equivocaste pensando que tenías a echar a la gente más válida del partido porque tenían miedo a que te quitaran a ti. Y te has quedado con la vieja guardia, que son todos muy guardia y muy bien, pero son viejos. Y hay que estar, la gente que estamos en el interior, tú has dicho, Nicolás está por aquí y todo eso, pues era la gente que estaba entonces intentando hacer un partido y además luchando dentro de España, no en el extranjero. Y por lo tanto éramos gente del interior y gente comprometida. En el colegio de abogados, pues éramos 100 y pico abogados comunistas en aquellos tiempos, que era ilegal todo. Bueno, pues nosotros sabíamos cómo habíamos ido haciendo crecer el partido y tal, y nos pareció tremendo que de repente se expulsara a toda esa gente y a mí misma, ¿entiendes? Entonces yo se lo dije a Carrillo muchas veces y él dijo, no, contigo me equivoqué porque tú eres una persona que siempre has mostrado respeto al partido. Digo, si el que no lo has tenido eres tú. Luego le echaron a él, porque al mes siguiente le echaron. Y ya cuando me echó Anguita, de Izquierda Unida, le dije, oye, que yo doy yuyu, que a Carrillo le echaron, pues a que Anguita también le echaron de Izquierda Unida. Pero da la sensación de que la construcción del futuro tiene que ver con volver a construir el pasado. Es decir, cuando oyes hablar a Trump, él habla de volver al esplendor de Estados Unidos. Parece que esa es la construcción del futuro, que es reconstruir el pasado, un pasado además bastante horrendo. Entonces, ¿dónde está el futuro? Bueno, a mí el futuro, y te lo digo, está aquí. Está en la realidad cotidiana, en lo que vivimos la mayoría de la gente, que es la libertad, la democracia. Por mucho que algunos digan que no pueden decir, dicen las burradas que quieren, encima no tienen obligación de rectificarla si les hace saber que es mentira. Todo eso es un nuevo reconducir el pasado.
El pasado era un pasado sin libertad, un pasado con cárceles, con gente llena de prisioneros políticos. Eso era el pasado. El pasado era una educación miserable, donde te enseñaban a cantar el Tres Marías y nada más, a no ser que fuera un colegio privado de pago grandísimo. Hoy toda la educación mayoritariamente es privada, aunque se llame concertada. Entonces la pública está degenerada. Y antes no existía ni esa pública, ¿entiendes? Estaban las gratuitas, en mi colegio estaban las gratuitas que entraban por otra puerta. Entonces, bueno, te das cuenta que eso que dicen que era el pasado y que quieren reconducirlo con una capa nueva es lo peor que podía venir. Lo que hay que hacer es enriquecer el presente para el futuro y no querer enriquecer el pasado. Y ahora resulta que nos quieren decir que Franco era muy bueno, que hacía muchos pantanos, le daba igual que tirar 7 pueblos y meterlos llenos de agua, da igual. Él podía hacer lo que le diera la gana, porque para eso era Franco. Y ahora, pues ahora ya no pueden hacer lo que les dé la gana, ahora ya no pueden coger las tierras y hacer lo que les dé la gana. Todas esas cosas son productos de la democracia. Tenemos una educación gratuita también, por mucho que haya grandes... Una sanidad pública también, y antes hablabas de que tuvisteis que hacer una recolecta para poder pagar la sanidad. Teníamos que pagar a la colega, gente, claro. Otros tenían, como hoy me recordaba un periodista, me decía uno, y antes teníamos una iguala. En los pueblos había una iguala con el médico de la capital, para que cuando se ponía alguien malo íbamos a la capital con la iguala que le pagábamos al mes. Aquí no hay quien viva, que es como la serie que ya os hace arrasar, a la Junta de Vecinos famosa, que no sé si es la primera escena que tú diriges. Sí. Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, levantan la mano. Y para insultarse también me la levantan. Orden del día. Punto primero. ¿Y qué pasa con el niño? El niño me lo quedo yo, que para eso soy la única madre del edificio. ¿Oh, sí? ¿Y yo qué soy? ¿Quiere usted que le diga lo que es? Sí. Si le ha puesto de nombre Kevin, vamos, te oye, es un juez y te quita la custodia. Ese niño Está necesita José Luis una madre. Gil, Fernando Tejero, Lourdes León, Emma Penella, Luis Merlo. La idea de hacer esta serie, ¿os la encargan? ¿La decís tu hermano y tú y Dani? Sí. El guionista. ¿Cómo surge esto de hacer esta serie? A mi tío le surge por parte de Antena 3 la posibilidad de hacer una serie. Y como es un inconsciente, pues dice, ¿os apetece hacer una serie? Pues claro. No ¿Pero dijeron de vecinos? ¿O eso fue no. Una serie de lo que sea. Claro, una serie. Una comedia, eso sí. Y como nos gustaba, o sea, la idea principal viene de Alberto, porque es un crack. O sea, las ideas de Alberto son siempre las mejores. Me cuesta decirlo, pero es la verdad. No, es verdad. Perdón, la escena de matrimonio... La sí, triple cama. No, pero Alberto tiene, Alberto tiene una visión para las ideas, además para esa cosa de que es lo difícil, ¿no? De la parte primigenia, de dónde nace la raíz. Alberto es un mega crack. Y entonces, como nos gustaba mucho el tempo de las comedias y las sitcoms americanas, y entonces aquí la media hora no se estilaba, ahora ya gracias a Dios ha llegado a España podemos producir en media hora, entonces querían por lo menos 50 minutos, ¿no? Que era lo que duraba el prime time. Y para tener una comedia que tuviera ese tempo, pues realmente pensó en varias comedias en una. Son varias sitcoms metidas en un edificio que era el nexo de unión de esas mini comedias que eran Fernando y Mauri, las chicas, las señoras... Y entonces fue un poco ahí. ¿Y os habéis inspirado vosotros en qué? Pues no sé, el 13 Rueda del Percebe. No, eso yo creo que fue culpa de la... ¿En qué os inspirabais? Porque vosotros vivíais en una comunidad de vecinos, habíais estado en reuniones de vecinos, teníais esa Mi padre había sido experiencia, presidente de la comunidad, lo dejó, siempre habíamos vivido en comunidad de vecinos y es como muy guay, ¿no? Porque es como una especie de mini sociedad ahí metida, o sea, tienes el reflejo de todo en un grupo semi-reducido de personajes, ¿no? Y ahí fue, y yo creo que gracias a que mi tío todo lo que nosotros, mientras lo fuéramos sacando, todo le parecía súper bien, y que tenemos la intuición de que entonces Antena 3 justo hubo un cambio en altos cargos, que creo que cuando se encontraron una serie ya firmada a José Luis Moreno y tal, no la quisieron realmente, no la querían. Nos dijeron no, hacer lo que queráis, porque es más nos emitieron sin una publi,
no se emitieron contra una final de Gran Hermano o algo así, porque lo único que estaban obligados era a emitir 4 capítulos. O sea, con intención de que la serie no avanzara. Sí, básicamente. No con mala intención, pero tampoco con intención de que aquello funcionara. Estaba esto firmado, hacemos unos cuantos capítulos y cuando ya la segunda la quitamos. Y de repente llega Luis Merlo, 25. Y la serie no lo pasó bien al principio. O sea, los 4 primeros contraprogramada. Los 4 primeros capítulos sufrieron, de hecho, ya te digo, o sea, iban por debajo de la media de la cadena, que era la clave para seguir vivos o no. Y además esto entonces antes era así. Tú estabas grabando y si no dabas la media el capítulo 5 tal, tenemos compañeros de que según estaban grabando llega el productor y decir, nada chicos, cámaras abajo que nos han cancelado. Pero qué horror. Era así, ¿eh? Ahora ya tú acabas tu temporada, obviamente, tú la cobras, tienes todo, pero entonces era súper radical. Y justo el 5º capítulo, que es cuando podía llegar la guillotina, dimos justo la media de la cadena. Y ahí ya cada semana un punto más. Pero es curioso, en esto que me dices, estar trabajando, pensando que igual los actores que estás dirigiendo la semana que viene no tienen trabajo, yo creo que esto tiene que producir también bastante ansiedad y responsabilidad. A ver, entonces ya bastante tenía yo con llegar al plató e intentar sacar todo el material como para estar pensando luego en el trabajo de nadie. O sea, todavía ahí se me quedaba muy grande el plató. No había hecho nunca nada de ficción. No lo habíamos hecho en el programa de mi tío con los decorados con las ruedas vistas en directo. O sea, no tenía nada que ver. Entonces, yo tuve muchísima ansiedad. Yo llegaba a mi casa y tenía ataques de ansiedad. Literal. Pero solo por lo tuyo, no pensando, No. Yo ya. Digo, a ver si me lo estoy cargando yo. Yo lo único que era, digo, que mañana nos seguimos. Que no sea solo por mí, por Dios. Pero bueno, al contrario, cuando hay una alegría, ¿cómo se comparte, no? Con todo el equipo. Entiendo que eso tiene que ser un subidón. Esto de llegar Luis Merlo con el 25% de Sare. A mí por eso los equipos, los grupos, hacer mucha piña es lo que más me gusta, es lo más divertido. Trabajar con Alberto, estar tanto en contacto con él. Luego es un equipo de actores. A mí me gusta generar muy buen rollo en el set, con todo el equipo técnico, porque cuando va bien es mucho mejor y cuando va mal no es tan mal, ¿no? Y allí eso fue increíble, un subidón. Y luego ya cuando llegaban del día después de la emisión las audiencias y el minuto de oro y no sé qué, pues era muy brutal.